Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es Al Cierre del Día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, saludo a la distancia a Enrique Quintana. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Muy buenas noches. Don Víctor Piz, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, saludos a todos. Don Pablo Iriart, gracias, bienvenido. Gracias, Leo. ¿Qué tal, Enrique? Víctor, buenas noches. Muy buenas noches. Empiezo con los temas relevantes del día. Esta noticia que se da a conocer desde ayer en la madrugada, entre el sábado y el domingo, fue detenido este hombre conocido como El Marro, José Antonio Yepes Ortiz, El Marro, líder del cártel de Santa Rosa, ubicada o pues concentrada esencialmente en la zona de Guanajuato, con este cártel que se abocaba inicialmente al contrabando, al tráfico, a la venta, al robo de combustible de ductos de Pemex. El cártel de Santa Rosa de Lima, detenido por el Nacional y de la Agencia de Inteligencia Criminal, un operativo que llama la atención porque no se disparó una sola bala, un solo disparo. Aparentemente toda la labor de inteligencia y de ubicación de este delincuente pues se ubicó gracias a drones en una finca que tenía fuera de la ciudad. Este hombre, déjenme decirle, uno de los más sangrientos en términos de letalidad. En 3 años al frente de este cártel, Santa Rosa de Lima, 10,000 muertes en Guanajuato en tan solo 3 años, desde que enfrentó al cártel Jalisco Nueva Generación por la disputa de territorios y el control de combustible. Vienen ahora una serie de preguntas. Con esto el cártel se desarticula. Hay señalamientos que señalan, que afirman que su padre y su hermano van a seguir operando el cártel. ¿Cómo queda la situación en este caso? Enrique, por favor. Cuando este tipo de aprehensiones ocurren, Leo, lo que hemos visto en el pasado es que se produce un desmembramiento, salvo que haya una sucesión indiscutible. Sin embargo, generalmente lo que hay son rupturas y el que era un cártel a veces queda convertido en 2 o en 3. No se desarticula el crimen continúa, aunque se debilita la organización principal, el cártel que encabezaba este personaje. De hecho, hay algunas hipótesis, porque no lo conocemos a plenitud, que señalan que ya se había debilitado mucho el Marro, es decir, con los golpes que le infringieron tanto sus competidores del cártel Jalisco Nueva Generación, así como la propia autoridad, ya no tenía la capacidad logística, el control territorial que se requiere para ejercer sus actividades criminales y estaba concentrado ahora en robo de transporte más que en el robo de combustible. No lo sé, no tengo información para verificarlo, pero lo que vamos a ver muy probablemente es que sí continúe la violencia. Va a haber quien intente tomar el desquite, luego va a haber competencia entre los grupos en los que se fragmente el cártel, probablemente haya competencia entre comillas con el cártel que estaba invadiendo estos territorios, que es el Jalisco Nueva Generación, luego se alcance tras varias semanas o meses una nueva estabilidad. El hecho es que no hay certeza de cuál vaya a ser el escenario, ni tampoco cuál vaya a ser el comportamiento de los grupos criminales. Todas estas son especulaciones e hipótesis, pero lo que queda claro, Leo, es que sí hay un objetivo de ir tras los capos, más allá de lo que se ha dicho. No fue casualidad, no se lo encontraron incidentalmente, sino que hubo intención de aprenderlo en este operativo conjunto que describías, y va a ser necesario que hagan lo propio igualmente con los que encabezan el que parece ser
el cártel más poderoso de México en este momento, que es el cártel Jalisco Nueva Generación. De lo contrario, lo que vamos a tener es que le van a limpiar el territorio de Guanajuato a este grupo y a la vuelta de meses vamos a tener un estado más directamente bajo la férula de este poderoso cártel que encabeza el sujeto a quien le dicen el Mencho. Pues sí, el marro. Vamos a ver si no, el del cártel Jalisco Nueva Generación, el Mencho. Claro, exacto, nos referimos al de Jalisco, no al de Santa Rosa. Otro de los golpes, tú hablabas esto de si ya había un proceso de debilitamiento de este líder en el Santa Rosa de Lima en las últimas semanas. Hay una estrategia que parece ser pues muy eficiente de las autoridades y del gobierno federal en el sentido de la clausura de cuentas o del congelamiento de cuentas cuando se ubica que están relacionadas a una organización criminal. La Unidad de Inteligencia Financiera aparentemente fue la responsable de esto. Víctor, sabemos que eso también pues incidió en el debilitamiento del señor Yepes, el marro. Víctor. Sí, es una estrategia clave de las autoridades golpear en la parte de los dineros. Ahí prácticamente se le corta el financiamiento a esta organización, la que lideraba el marro. Y sí hay razón en eso. Su fuente principal de ingresos era el huachicoleo, como decías, el robo y la comercialización de combustible en la zona de Guanajuato, dada la cercanía de la refinería de Salamanca y los ductos que están en esa zona. Pero como esa actividad pues fue combatida enérgicamente por el ejército mexicano, con también la presencia de la Guardia Nacional, entonces se tuvo que mover a otro tipo de delitos, como la extorsión y el secuestro. De hecho, ahora que lo capturan, había una empresaria, una comerciante que había sido secuestrada hace 3 semanas y que en el sitio donde lo encuentran, pues localizan también a esta persona que estaba privada de su libertad. Entonces, pues sí, las investigaciones, lo que ha trascendido es que a últimas fechas estaba quedando sin dinero y ya era muy difícil, muy costoso para él, pues pagar al ejército de personas que le cuidaban. Por eso, en este operativo fue detenido él con otras 8 personas. No había un ejército custodiándolo, protegiéndolo. Se decía que incluso dormía ya con ropa, vestido, pues para poderse mover si es que había un operativo sorpresa durante la madrugada, que fue en este caso. En fin, mucho que contar de esta historia, que sin duda es interesante. Y sí, lo que puede venir ahora son 2 escenarios. Este que contaba Enrique, sin duda, que un cártel, como el cártel Santa Rosa de Lima, pues se divida, se fragmente. Y ahora lo que vamos a ver son mini cárteles, tal vez, ¿no? No sabemos cuántos entre las personas que queden como cabezas visibles, pues sí van a tratar de disputar el control de la organización. Y el otro escenario es que sea absorbido por el grupo dominante, el cártel Jalisco Nueva Generación, evidentemente que va a tratar de aprovechar esta coyuntura pues para tomar posesión y control de la zona de influencia del cártel Santa Rosa de Lima. Lamentablemente esto, Leonardo, lo que pues se va a traer es seguramente va a haber todavía más violencia, porque sin duda habremos de ver las disputas entre los grupos de estos cárteles que estarán peleando pues por la hegemonía del lugar. Y bueno, esos son los posibles escenarios según lo que han comentado algunos especialistas en el tema. Es usualmente lo que sucede. Como dice Enrique, no se tropezaron con él. Esto es resultado de una investigación. Han afirmado este operativo de drones y de estar vigilando la propiedad donde se encontraba por semanas. ¿Esto quiere decir, Pablo, que la estrategia del gobierno ya cambió? ¿Sí vamos a ir por los criminales? ¿Se acabó el abrazos, no balazos? Bueno, hay dimensiones. Se tardaron muchísimo.
en atrapar a un ladrón de gasolina y que es también secuestrador y con todos los delitos que cometen esto. No minimizo que lo hayan atrapado, nada más que tardaron muchísimo y más encima hay que aplaudirles. No, hicieron su trabajo, qué bueno, tardaron muchísimo, 10,000 muertos por un capo que no era muy sofisticado, simplemente era muy sanguinario y como lo dice la espléndida crónica de hoy del Financiero, era un retador envalentonado, mataba a diestra y siniestra y no era un gran traficante de drogas, no hay recompensa por él. Los únicos que pusieron un precio fueron los del cártel Jalisco Nueva Generación, que al parecer lo hicieron por broma, por decir, este es un mosquito, pusieron 500,000 pesos al que mate al marro. En fin, o sea, y estamos hablando de dos universos distintos. El cártel Jalisco Nueva Generación es el grupo, como bien lo señalaban, el principal grupo del narcotráfico y del delito asociado, es decir, sacar dinero por el secuestro, la extorsión o por donde venga, que es otra cosa, es el que trae los opiáceos sintéticos para hacer el fentanilo de China y meterlo a Estados Unidos, esta droga salvaje que mata a la primera o a la primera sobredosis. Entonces, sí, qué bueno que lo atraparon, qué bueno que hubo coordinación del gobierno federal con las fuerzas estatales. La gran lección que deja es coordínense por lo menos para las declaraciones y para que la información no se filtre. Segundo, me parece importante que el gobierno tome como lección, pero ya estaban diciendo que no, que sí es trascendental atrapar a los grandes capos, deben ser objetivos. Este era un ladrón de gasolinas muy sangriento, muy bien organizado, pero un asesinillo, no es un cártel organizado con estructura internacional. A esos también tienen que ir por ellos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Centrémonos en este caso en el de Santa Rosa de Lima. El gobierno estatal solo no podía con él. ¿Por qué? Pues un cártel, como decimos, muy sangriento, no tenía el menor empacho en asesinar familias, quemar camiones, etcétera, retar al gobierno. Sin el marro, como bien decía Enrique y también Víctor, esto se puede atomizar y no es lo mismo luchar contra un capo que tiene el control de la estructura que luchar contra muchas células, que eso lo puede y lo debe hacer un gobierno estatal. Lo otro es, hay que distraer recursos federales para seguir a los grandotes y en este caso una buena policía estatal, ahí hay que hacer la tarea en todos los estados, buenas policías estatales, invertir dinero en ellas para que puedan batallar contra estos grupos atomizados que no ponen en riesgo la autoridad del Estado en una región. Estuvo bien lo que se hizo, qué bueno, y ahora vamos, que vayan por los grandes capos y si se atomizan, el siguiente paso es que los gobiernos estatales tengan capacidad de respuesta, tengan buenas policías para someterlos y atender el asunto como un tema estatal. Señalabas tú, Enrique, que parece hay ya la directriz o la voluntad del gobierno de ir en efecto en busca de otros capos y de otros líderes de organizaciones criminales, Enrique. Me parece que más allá de lo que se ha dicho, nunca se ha dejado de perseguir a los capos. El problema es que no han podido agarrarlo, simplemente. Pero el asunto, por ejemplo, de Ovidio, allá en el estado de Sinaloa, el hijo de este personaje que es pues casi mítico del narcotráfico. Sí, no fue tampoco casualidad, fue un operativo donde hubo una cooperación, se dice que incluso internacional. Entonces, no hay, me parece, una decisión de no persigamos
a los capos. Yo creo que lo que ha cambiado es que no se hace explícita esta determinación, pero sí están tras ellos. El problema es que se necesitan poner muchos recursos, trabajo de inteligencia, coordinación operativa, etcétera, para poder obtener aprehensiones de esa magnitud. Entonces, vamos a tener que esperar a ver que se concrete. Si queremos ver, por ejemplo, que se atrapa a este sujeto, al Mencho, que encabeza el Jalisco Nueva Generación. Y vaya poderío de esa organización, el Cártel Jalisco. En fin, déjenos hacer una pausa, vamos rápidamente a mensajes y regresamos enseguida con más temas. Vaya operativo el que ha puesto en práctica en la Cámara de Diputados el PT, el Partido de los Trabajadores, a la casa literalmente de diputados para aspirar a la presidencia de la mesa directiva en la Cámara. Viene rotación en ese liderazgo. Viene el tercer año de esta legislatura. Le corresponde al PRI según la fuerza y la representatividad política de cada partido. El primer año fue Morena, el segundo el PAN. Le toca al PRI, pero el PT está totalmente convencido de que se la puede arrebatar. Y ha estado trabajando para que diputados de otras fuerzas se muden a su partido y así cambiar la proporción. 4 diputados del PES, de lo que fue el Partido de Encuentro Social, han mudado sus siglas al PT en las últimas semanas y corren versiones en la Cámara de que hay ahí cañonazos, dicen así, disparos de a 5 millones de pesos por diputado. El PT ya lo negó y ya dijo que por supuesto no es posible, pero esas son las versiones que están corriendo. Pablo Iriart, tu lectura de este cambio brutal de diputados y de bancadas allá en la Cámara. Sí, es una vergüenza de marchanteo lo que se hace en el grupo de partidos gobernantes en el país, los de la nueva moralidad. Sí, el PT quiere la presidencia de la Cámara, seguramente también la querrá Morena. Morena querrá que el PT sea el presidente, presida la Cámara para que acompañen al presidente en los eventos oficiales. Es incómodo estar con un priista y con un panista, lo fue con Laura Rojas, que llevó un tema en la presidencia del Senado, que llevó un tema a la Suprema Corte, etcétera. Sí, para gente intolerante es bastante difícil sentarse siquiera junto a alguien que no piensa o que no se es su subordinado. El tema técnico es que el PT ahora es la 4ª fuerza política en la Cámara de Diputados con 40 legisladores. Le corresponde por práctica parlamentaria, no por reglamento interno, como lo modificaron, rotatorio, le corresponde al PRI porque tiene 46 diputados. Sin embargo, el PT dice, vamos a conseguir 10 diputados, seremos 50 y nos corresponderá la presidencia de la Cámara. ¿Cómo van a conseguir 10 diputados? Bueno, ahí está, hoy el PT dijo, no, y no será necesario gastar 5 millones de pesos. En fin, es una vergüenza lo que estamos viendo, ese marchanteo, porque si están dispuestos a pagar o a hacer lo que sea necesario para obtener la presidencia de la Cámara, no es por la foto. Ahí se están moviendo otras cosas, que es una vergüenza. Los que lucharon, los que cuando fueron minoría y lucharon desde siempre en el Congreso para que fuera rotatorio, para que fuera la expresión de la pluralidad política del país, la que presida el Congreso, ahora estén dispuestos a pagar o a hacer lo que sea necesario para obtener 10 diputados más y quitarle al otro, a un opositor, el derecho a presidir la Cámara. Es un espectáculo que tiene que decidirse el 29 de agosto. El día 30 toma posesión la nueva mesa directiva, aunque legalmente tienen 5 días más para ponerse de acuerdo en caso de que no lo hayan hecho. En fin, tendrán que juntar dinero para el cochinito.
o Morena les puede prestar algunos diputados, así como el PT le prestó diputados a Morena para ser un partido mayoritario en la Cámara y tener la mayoría absoluta. Es bastante turbio todo lo que estamos viendo. Fíjate, ahora que decías esto, Pablo, venía a mi mente estas acusaciones ahora tan frescas y mencionadas por el caso Lozoya, a quien por cierto le negaron hoy un amparo a él y a su mujer. No vamos a abordar el tema, hay otros más relevantes, pero de que se pagó dinero y corrompieron y extorsionaron a senadores de aquella legislatura para aprobar la reforma energética, y lo cantan las voces de los partidos aliados al gobierno como un caso de corrupción, cuando ahora vemos pues que, claro, salvadas las proporciones de los montos que hipotéticamente se han pagado, pues a los aliados del gobierno ejerciendo la misma práctica. Víctor. Sí, lo interesante también es que se fractura la coalición gobernante, ¿no? La de Morena con sus aliados PT y PES. Pues por eso que está pasando, ¿no? El supuesto intercambio o concesión de diputados de un grupo parlamentario a otro. Y de hecho este acuerdo que mencionabas y que también refería Pablo, de que ahora para el siguiente año legislativo de esta legislatura le corresponde al PRI presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pues es un acuerdo que se tomó desde el inicio de la legislatura. Efectivamente, el primer año presidió Morena con Porfirio Muñoz Ledo. En este segundo año que está terminando, el PAN con Laura Rojas, y ahora le correspondería al PRI, que es la tercera fuerza política. Pero bueno, el PT quiere efectivamente tener más diputados y convertirse entonces en la tercera fuerza política para presidir la mesa directiva. Y por eso han salido estas versiones de que incluso ha hecho estos ofrecimientos, estos cañonazos, como dices, de 5 millones de pesos para comprar voluntades y traer diputados del PES a su bancada, a su grupo parlamentario. Pero bueno, ya se dio esta disputa con el PES porque el PT le dice al PES, pues a ver, comprueba que efectivamente estamos pagando los 5 millones, y ahora el PES dice, bueno, pues yo soy capaz de darle 15 diputados al PRI para que mantenga la mayoría. Entonces, en este juego de dimes y diretes, pues obviamente ya hay una fractura de la coalición gobernante, y a ver cómo terminan. Pero bueno, sí es muy lamentable lo que decía Pablo, que se dé esta práctica de mercadeo de políticos para ofrecer a una bancada u otra que pueda tener la presidencia de la mesa directiva el próximo año, y que no se estén respetando, lo más importante, los acuerdos de origen, porque este acuerdo viene desde que arrancó la legislatura. Pero muy interesante este ángulo, Víctor, que podríamos abordar un poco, no nos queda mucho tiempo, pero esta fractura, ¿por qué el PES se siente desplazado por el PT, por robarle diputados, por adelgazar su bancada, y amenaza con esto de pasarle diputados al PRI, que es su opositor? Muy interesante esta composición en el ajedrez. Ya habíamos abordado, Enrique, que a lo mejor con el voto de los dos priistas, la señora Sauri y quiero recordar el señor Moreira, el señor Rubén Moreira, estos dos diputados del PRI, con estos dos votos para lograr el extraordinario de la semana pasada, el PRI había garantizado la presidencia. Pero veo ahí la rebatinga muy, muy intensa. ¿Qué lectura haces? Pues cada quien hace su luchita, Leo. Hoy el vicecoordinador de los diputados del PT, Gerardo Fernández Noroña, rechazó que se fueran entregando, se fueran a comprar diputados de a 5 millones, de hasta 5 millones. Casi dijo, ya los quisiéramos. Yo creo que si los tuvieran, dice, mejor no los quedábamos y no los repartíamos entre terceros. Ese escenario que mencionas es otra posibilidad, que simplemente el PT esté haciendo el esfuerzo de conseguir esta posición número 3 para asumir la presidencia de la Cámara.
¿Te imaginas a Fernández Noroña de presidente de la Cámara? Pues sería muy, muy divertido, por ponerle un calificativo al hecho. Creo que no, creo que se van a quedar en el intento a pesar de este esfuerzo, sobre todo porque requerirían que Morena le cediera sus diputados antes de la instalación del Congreso y Morena podría perder la mayoría absoluta. Entonces, Morena difícilmente le va a pasar estos legisladores que requiere el PT. Me parece que en efecto no tiene tantos recursos como para repartir 5 millones por cada uno de los 15 diputados que dicen necesita. Entonces, todo va a quedar en este anecdotario de un Congreso, de una Cámara de Diputados, pues que no se ha distinguido por ser el más serio y el más definido en sus principios y visiones. Más bien pareciera que se trata pues de acomodarse a donde haya una mayor conveniencia. Pero Morena no creo que esté preocupado. Me parece que la alianza que ha fraguado con una fracción de legisladores del PRI va a darle el margen de maniobra para que, aunque sea un priista quien esté al frente de la Cámara en la presidencia del Congreso, de la Cámara de Diputados, no va a tener problema para operar lo que tenga que operarse desde esa posición, Leo. ¿Coincides, Pablo? ¿El PRI la tiene segura, garantizada? No lo creo, no lo creo. Esto está en el aire. Ojalá que sea así para respetar un proceso de continuidad de una sana práctica democrática. Sin embargo, esto de Dulce Sauri y Moreira, yo creo que responde más a un pleito interno dentro del PRI, donde el presidente de ese partido, Alejandro Moreno, le dice a Osorio Chong: tienes que tomarme en cuenta en tus decisiones al interior del Congreso. O sea, yo cuento, y si no, mira, aquí están. Dulce Sauri cambió de opinión, pero de manera radical, e hizo esto de votar en favor de un periodo de sesiones para un tema que ella había dicho que no se debía tratar. Bueno, creo que son pleitos al interior del PRI, como también existen pleitos al interior del PAN, y vaya que los hay al interior de Morena. Sin embargo, aquí estamos viendo esto del PES también lo mencionabas, pero qué horror. El PES está, decía Enrique, que no se crea, si nos quieren llevar los del PT, nosotros le damos al del PRI. Todo ese marchanteo legislativo es una vergüenza, cuando es tan fácil respetar un acuerdo parlamentario. Yo creo que estamos viendo lo peor del grupo gobernante en cuanto a prácticas corruptas para mantenerse en el poder en la Cámara de Diputados. Pues sí, el mercado de San Lázaro, le dicen ya en redes ahí con los marchantes. Vamos a hacer una pausa, déjenos ir a mensajes de forma muy breve y regresamos enseguida. Volvemos. En el terreno económico, el presidente de la República, mediante uno de estos videos que sube a redes durante el fin de semana, señaló que en efecto pues se va a generar deuda y la deuda va a crecer, dijo el presidente de la República, pero a causa de la depreciación de la moneda, del peso, es decir, este cambio de paridad por deuda contraída en dólares, se desliza la moneda, evidentemente, se devalúa y pues se debe más. Y aquí un contraste, Víctor, para hablar de este fenómeno, pero además nuevamente tenemos un resultado muy positivo y muy favorable en materia de remesas del dinero que mandan los mexicanos desde los Estados Unidos a nuestro país y que nuevamente alcanza cifras récord. Víctor. Sí, así es, Leonardo. Llama la atención además porque en Estados Unidos, a causa de esta crisis, se perdieron más de 20 millones de empleos.
y se han recuperado apenas unos 2 millones, poco más. Sigue habiendo peticiones de seguro por desempleo cada semana, que incluso han estado un poco por arriba de las expectativas del mercado. Y bueno, lo que tú dices es interesante porque hoy el Banco de México da a conocer que en el periodo enero-junio el país recibió 19 mil millones de dólares en reservas, en remesas, perdón, remesas familiares, 19 en Estados Unidos, y sorprende porque son el sustento de muchas familias aquí en México. El dato de junio también fue un dato positivo porque también fueron más de 3.500 millones de dólares y crece no solamente contra junio de 2019, sino también crece contra mayo previo de este mismo año. Entonces es uno de los indicadores que al presidente López Obrador le gusta presumir, seguramente haría sobre esto, pero es una buena cifra, sin duda, que contrasta con toda la información negativa que hemos tenido en los últimos días. Y seguramente si se mantiene este ritmo de remesas, pues vamos a cerrar nuevamente un año en récord en este tipo de ingresos, como ya lo tuvimos el año anterior. A ver qué es lo que pasa en los siguientes meses, pero sin duda es un buen dato este. Sí, bueno, yo coincido contigo, al presidente le gusta mucho presumirlo, pero hay que subrayar que el gobierno de México no tiene oficio ni beneficio en el tema, es decir, no es responsable de que las remesas suban o bajen. De hecho, Enrique, parece, no sé si esto cabe en el lenguaje de los economistas, de ser totalmente contracíclico, porque pues la economía de los Estados Unidos viene a la baja, viene en descenso. La semana pasada reportábamos la pérdida del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre de 9.5%, que anualizado era una cifra terrible de más del 32%, y con todo y eso llegan más remesas. ¿Cómo explicarlo, Enrique? Bueno, porque en Estados Unidos sí se transfirió mucho dinero, Leo. Es la única explicación realmente. Cuando ocurrió en el mes de mayo, pensábamos que era porque quizás lo que tenían ahorrado los trabajadores había sido enviado a México en virtud de la difícil situación que se iba a vivir en nuestro país. O del temor que tenían de que hubiesen medidas más drásticas para frenar las remesas, los impuestos o algún tipo de traba. Pero han transcurrido los meses y sigue habiendo un alza en el volumen de remesas. Creo que lo que esto está reflejando es que el trabajador mexicano que tiene todavía a su familia aquí y que le envía el dinero, seguramente está recibiendo parte de los beneficios que el gobierno norteamericano ha instrumentado. No solamente el seguro del desempleo, tal vez en estos millones se calcula que son 17 millones que lo están recibiendo en este momento, pues haya un número significativo de mexicanos. Pero adicionalmente hay que recordar que el gobierno de los Estados Unidos les mandó cheques a las personas, independientemente de que estuvieran ocupadas o desocupadas. Fue parte de una transferencia directa de recursos para atenuar el impacto negativo de la crisis. Entonces, es muy probable que estos elementos hayan incrementado la capacidad de los mexicanos que trabajan allá y tienen parientes aquí para poder seguir enviando pues una cantidad significativa. De hecho, el volumen de remesa promedio subió. Son ahora $340 por cada envío, que para México, más allá de que aquí nada tenga que ver el gobierno, para las familias que lo reciben, pues puede ser la diferencia entre salir avantes o estar en una condición
ya cercana o ya francamente en la pobreza. Entonces, es muy importante para el país que se haya logrado mantener este flujo, insisto, muy probablemente a consecuencia de los masivos programas de apoyo que el gobierno norteamericano sí instrumentó. Coincido contigo, ojalá y no cesen, no se detenga esto y que este flujo continúe. Vamos a ver, pero si esto depende de este factor que tú señalas, de los recursos de rescate económico que envió el Tesoro de los Estados Unidos, me preocupa porque ya sabemos que el Congreso está tratando de negociar más, el Congreso de los Estados Unidos, y no han logrado un acuerdo entre demócratas y republicanos. Me preocupa ahí, pero tienes razón, esto puede ser el salvamento de una familia entre quedar totalmente desprotegida. Me daría miedo incluso que se entere Trump, no vaya alguien a decirle, fíjese que allá recibieron nada más este mes 11,000 millones de dólares y se enoje porque es el dinero del Tesoro de los Estados Unidos. Pablo. Sí, me parece, veo el tema de remesas heroico y emotivo. Son paisanos, gente de clase media o gente pobre que se arriesgó a cruzar el río, a entrar ilegalmente a Estados Unidos o a atravesar el desierto, a esquivar a todos estos grupos de fanáticos que les disparan cuando llegan, que les echan perros, o está la patrulla fronteriza. Sortearon todo eso, llegaron allá, se forjaron un destino con sus manos, es decir, con su trabajo limpio. Lograron al final gobierno llegará. Pues hay que valorar y por un lado a lo que hace el gobierno mexicano. Qué bueno, pero los paisanos, ¿y qué haces para que aquí no tenga que pedirle a los paisanos, pedirle tanto? No hay un programa serio para enfrentar la crisis económica. No tenemos deuda, sí, claro, y tenemos 10.5 de poco más. Comida no le alcanza para llevar comida. Es el peor de los neoliberalismos que nos está gobernando, el que dice el gobierno no interviene, que todo lo arregle el mercado, y también es colonialismo penoso que nos remolque Estados Unidos. Estados Unidos va a arreglar su economía, nuestras exportaciones van a subir y arreglamos el problema. Y lo que haga, que todo lo haga Estados Unidos. Hay dos caras de esta moneda, una y el neoliberalismo de un gobierno totalmente pasivo, que lo resuelva el mercado y que me lo arreglen los gringos. Pablo, no les digas neoliberales, se van a enojar, hombre. Esa es la mayor ofensa que le puedes decir a un integrante. En esto leo, por supuesto, que es neoliberalismo y del peor. Todos los gobiernos que ellos, y aquí se llaman neoliberal, hay que aportar, vamos a meterle a las empresas, vamos a meterle al desempleo. Aquí nada, absolutamente nada, como lo hubiera recomendado el más radical de los neoliberales. Pues resulta que aquí los tenemos. En este aspecto de la política económica, así es, salvo la mejor opinión de mis compañeros economistas y periodistas Víctor Piz y Enrique Quintana.
Déjenme virar un poco la discusión hacia el tema educativo, porque hoy en la mañana se da un anuncio muy importante y que afecta a millones y millones de mexicanos, por supuesto, de alumnos y de estudiantes, cerca de 30 hasta toda la básica, la media, etcétera, pero también a muchos padres de familia, docentes, maestros. Hoy en la mañana el secretario de Educación da a conocer en el evento matutino el regreso a clases finalmente fijado para el día 24 de agosto y anuncia que va a ser a distancia debido a los semáforos, que no se regresará a educación escolarizada presencial hasta que los semáforos cambien, hasta que el semáforo esté en verde. Esta es la decisión del gobierno y ahí, acompañando la presidencia, 4 empresarios y dueños de cadenas televisoras presentes en el anuncio participan, Televisa, Azteca, Milenio, Imagen, en este asunto, porque la estrategia del gobierno, Enrique, tiene que ver con pues una teleeducación, es decir, por lo pronto el gobierno ha elegido que sea a través de las señales de la televisión abierta las que difundan pues los programas grado por grado en educación básica hasta que cambien los programas. Serán 6 canales, 4 privados, abiertos y 2 públicos, el 11, el 22. Enrique, tu lectura de esto. Pues mira, es un esfuerzo que evidentemente no va a ser suficiente, porque ya lo discutíamos en el foro de la semana pasada, Leo, es muy diferente tener una educación a distancia sin todos los protocolos necesarios para que ésta funcione que tener una educación presencial. Si ya de por sí la presencial tenía múltiples deficiencias, la educación a distancia las amplifica. Y vamos a tener problemas incluso por el hecho de que los profesores no están habilitados, los alumnos tampoco fueron entrenados para este propósito. En algunos lugares, en algunos hogares, no va a haber la infraestructura, no va a haber la suficiente de educación pública. Las clases el próximo 4 de agosto y se intentó esta solución que no la conocemos en plenitud. Vamos a esperar que haya un poco más información. Es un problema muy grande. El sistema educativo nacional es un país entero, mucho más grande que varios de Centroamérica o incluso algunos de Europa. Es un país gigantesco el sistema educativo nacional. Llama la atención esta referencia que haces respecto a las plataformas digitales, porque la CEP había cerrado un acuerdo con uno de estos gigantes tecnológicos, con Google, para habilitar plataforma que le dio servicio a más de 11 millones de estudiantes. Y hoy en la mañana no hubo el uso de estas herramientas digitales. Todo aparentemente, Víctor, centrado en la televisión abierta. Víctor. Sí, aparentemente todo centrado en la televisión abierta y bueno, eso también tiene ciertas rigideces porque lo que se va a transmitir es el mismo programa para cada nivel educativo, no va a haber variantes. Esa ha sido una de las críticas que han hecho
especialistas durante hoy. Y bueno, sin duda esto tiene una complicación muy grande porque estamos hablando de 30 millones de estudiantes, desde nivel preescolar hasta nivel medio superior. Y tiene muchos retos, muchos desafíos. Como decía Enrique, el hecho mismo de tener la conectividad en todos los hogares en donde hay estudiantes. Y un tema muy importante es, esto representa para las familias, para los padres, porque muchos pues tienen la oportunidad de estar en casa y de alguna manera de ayudar, de hacer el seguimiento del estudiante en el desarrollo de sus tareas. Pero otros papás pues tienen que salir a trabajar y no va a haber quien acompañe al estudiante, al niño en este proceso. Va a ser muy complicado que tenga un desempeño pues medianamente eficiente. La verdad tradicional, cada niño, en fin, creo que es muy complicado, sí es un reto grande para las autoridades y bueno, hay que hacernos a la idea de que como el requisito es que la actividad presencial en las escuelas, en los colegios, va a darse hasta que tengamos semáforo verde, pues muy probablemente no va a darse esto en el resto del año. Tal vez a principios de 2021, si es que las condiciones van a ser difícil, va a ser complicado y habrá que adaptarse a esta normalidad educativa. Pues sí, esto ha provocado un enorme debate hoy en redes de expertos y de retroalimentación. Las plataformas digitales y estas herramientas pues permiten el intercambio entre maestros y alumnos, la revisión, la discusión. La tele, como sabemos nosotros bien, pues es unidireccional, va de un lado del emisor al receptor y no hay de regreso por la misma vía, por el mismo conducto. Ya no solamente llegan adultos y a jóvenes, sino vas a exponer a 20 y tantos millones de niños a contagios. Es decir, creo que no es lo óptimo, ni siquiera es bueno, es bastante regular, pero es lo que hay. Ahora, me llama, quisiera entrar un poco a invitar a reflexionar sobre el impacto social que tiene que 25, 26 o 30 millones de niños 5 meses dentro de casa y que no salgan de ahí porque algunos, la gran mayoría, no tienen dónde salir a jugar. Es decir, tal vez sí hay quienes tienen patio, quienes viven en un fraccionamiento, pero la gran mayoría de esos niños viven en un departamento con 2 hermanos y ahí está la mamá y el papá. Esto cambia la vida de una familia y de una sociedad. ¿Qué hacer con los meses siguientes con los niños adentro de un departamento pequeño que no tienen dónde jugar? Es decir, ahí hay un problema enorme en gestación, bueno, que ya existe, pero cuyas derivaciones aún no hemos presenciado porque no han tocado fondo. Va a haber problemas severos en la integración familiar, en los grados de socialización. Sí, nos ha cambiado la vida a la pandemia, a nosotros, inclusive a los que nos podemos movilizar, podemos ir a algún lugar con el cubrebocas. No, los niños que se quedan en la casa, ¿a dónde van a ir? A ningún lado, se tienen que quedar en el departamento.
Eso es una realidad terrible que vamos a ver qué consecuencias tiene. Sí, y creo que mucho de esto se estudiará hacia adelante, Pablo, de los efectos y del impacto que esto tenga en esos otros ámbitos. Por cierto, el secretario no habló nada acerca de apoyo, contención, respaldo. Lo que cerró sin estrategia, que había estrategia, y ahora está pagando las consecuencias. El secretario de Educación hace y lo que debe. Pues sí, y el escenario de ser muy cierto. Pero decía yo, abordaba la primera importancia para esta editorial, para el Financiero y sin duda para el panel de este programa. Esta mañana, Pablo querido, me enteré por radio que has tomado la decisión de, ¿estoy en lo correcto? Bueno, voy enviado por el Financiero. Me parece que ustedes son, ya que entraste a lo doméstico, sigamos con lo doméstico. ¿Se recuerdan todas las juntas de planeación que tenemos a principios de año? En todas, un servidor propuso que tuviéramos ojos mexicanos viendo la realidad de Estados Unidos, sobre todo a la luz del nuevo gobierno de Donald Trump. El acuerdo con Bloomberg es una maravilla en lo económico, gran corresponsal también en Nueva York, tenemos Washington cubierto, pero nos falta la parte sur. Y bueno, estos aquí transmitiendo desde la Florida para Radio XX y reportando, eso te saca de apuros, pero necesitas ojos mexicanos. Y para mí es no solamente una distinción, sino un orgullo que tanto Manuel Arroyo, el presidente de la OMA, y Enrique Quintana, mi jefe, hayan decidido que yo me vaya a la Florida a tomar el tema hispano como noticia de cara a la elección que viene y lo que pueda suceder después, que esta elección es histórica y puede ser la que cambie el curso del mundo, no exagero. Entonces, pues esto es una gran noticia para mí. No sé si sea la mejor para el Financiero, porque hay otros mejores que yo, pero sí, y sin duda un privilegio para el periódico. Así que mucha suerte, Pablo, y seguimos viendo y seguramente por acá también estaremos compartiendo espacios. Gracias. Víctor, ¿algún comentario de cierre? Sí, agradecer obviamente a Pablo, no solamente porque estuvo, como dices, en este panel, en coincidir, estamos vecinos de oficina, mucha convivencia tuvimos aquí en la redacción y desear mucho éxito, que seguramente lo va a tener y nos va a ayudar mucho también a entender las claves de la elección estadounidense a México. De verdad, gracias y éxito. Gracias. Pablo, pues
Estaremos mucho en comunicación. Por supuesto, pues convocaremos a muchos paneles de debate sobre las elecciones y sobre el destino electoral en los Estados Unidos. Éxito y buena estancia. Gracias. Despegue mucho más aquí en El Financiero y mañana al cierre en punto